A ver, si decimos Renacimiento, ¿qué se nos viene a la cabeza? Pues seguro que Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, grandes obras de arte, ¿verdad? Pero, ¿y si la verdadera revolución, la que lo cambió todo, no se pintó en un lienzo? No, no, ocurrió en un lugar mucho más profundo, en la mente. Vamos a meternos de lleno en cómo un cambio de chip total en la Italia del siglo XIV acabó por sentar las bases de quiénes somos hoy en día. Y es que, claro, la transformación más bestia de esta época no fue de reyes ni de fronteras, qué va, no se luchó en los campos de batalla. La verdadera guerra, el verdadero cambio, ocurrió por dentro, en el interior de la gente, en cómo empezaron a verse a sí mismos y a entender su lugar en el universo, una auténtica locura para la época. Esto nos lleva a una pregunta clave, la pregunta que está en el mismísimo corazón del Renacimiento. Una pregunta que era dinamita pura, porque desafiaba 1000 años de pensamiento, 1000 años. Y de repente nos obligó a dejar de mirar solo hacia el cielo para empezar a mirar también hacia adentro. Aquí lo vemos clarísimo. Es un choque de trenes, el choque de dos mundos. Por un lado, el teocentrismo medieval. ¿Qué significaba eso? Pues que Dios era el centro de absolutamente todo. Y punto. Pero al otro lado, ¡boom!, llega el antropocentrismo renacentista. Una idea revolucionaria que dice, oye, un momento, el protagonista ahora es el ser humano. Y ojo, porque esta es la idea clave de todo el asunto. El antropocentrismo no va solo de decir qué importantes somos, no, es mucho más. Es una declaración de fe total en el potencial de las personas, en la capacidad de cada uno para elegir su camino, para entender el mundo y, lo más importante, para moldear su propio destino. Casi nada. Vale, muy bonito en teoría, pero ¿y esto en qué se notó en el día a día? Pues en cosas muy concretas. Primero, se recuperó a tope la idea del carpe diem, o sea, disfruta del momento que la vida es ahora. Segundo, nació una fascinación tremenda por el yo, por ese mundo interior que cada uno tiene y que es único. Y tercero, se empezó a defender a capa y espada que cada persona, por el hecho de serlo, tiene un valor y una dignidad enormes. Ahora viene lo curioso. Lo que es realmente fascinante es que para construir este futuro tan moderno, tan radicalmente nuevo, los pensadores de la época miraron hacia atrás, hacia el pasado más remoto. Se dieron cuenta de que las herramientas que necesitaban para esta revolución ya se habían inventado hacía siglos. Y esa caja de herramientas tenía un nombre: el humanismo. Pero cuidado, que no era solo una cuestión de desempolvar libros viejos y leer a los clásicos. ¡Qué va! La idea era hablar con ellos. Los humanistas estaban convencidos de que en los textos de gente como Platón, Cicerón o Virgilio estaba la clave para ser mejores personas, para perfeccionar y dignificar al ser humano. Y claro, esta difusión de ideas recibió un empujón, vamos, un turbo increíble gracias a un invento que lo cambió todo: la imprenta de Gutenberg. De repente, todo ese conocimiento que estaba encerrado en los monasterios pudo extenderse como la pólvora por toda Europa. Si a eso le sumas que las familias ricas, los mecenas, empezaron a financiar a los artistas, pues ya tienes el cóctel perfecto. Vale, tenían las herramientas y el dinero, pero faltaba el software, el sistema operativo filosófico. Y ese motor fue el neoplatonismo. La idea es fascinante. Consiste en coger las ideas de Platón y darles una vuelta de tuerca. Vienen a decir que este mundo que tocamos y vemos, el mundo material, en realidad es solo un reflejo, como una sombra, de un mundo de ideas que es perfecto y divino. Y claro, esta forma de pensar lo puso todo patas arriba. Especialmente cómo se veían el amor y la belleza. De repente, la belleza de una persona o de un paisaje dejaba de ser una simple distracción de este mundo. No, ahora era un eco de la belleza divina. ¿Y el amor? Bueno, el amor pasó de ser visto casi como un pecado a ser justo lo contrario, una especie de escalera para llegar a lo divino. Pues con todo este cóctel de nuevas ideas circulando por el ambiente, la literatura se convirtió en el campo de pruebas perfecto, el laboratorio ideal para explorar la consecuencia más importante de todas: el nacimiento del yo, del individuo como protagonista absoluto de su propia historia. Y el primer gran protagonista de este viaje es Dante Alighieri. Dante es una figura fascinante porque está a caballo entre dos mundos. Aún tiene un pie bien puesto en la Edad Media, pero con el otro está dando un paso de gigante hacia el Renacimiento. Y lo más increíble es que su propia vida, con sus amores y su exilio, se convierte en el material con el que construye su obra. Porque su Divina Comedia, en el fondo, es eso, la historia de un viaje personal, un viaje moral. Es el propio Dante, como individuo, el que baja a los infiernos, sube la montaña del purgatorio y al final llega al paraíso. Podríamos decir que es la primera gran autobiografía espiritual de la literatura moderna. Vale, si Dante nos enseñó el viaje del alma, el siguiente autor nos pega un chapuzón de cabeza en el mundo terrenal. 100 relatos que son una auténtica fiesta, una celebración de la vida en todas sus formas.
100 historias que nos meten de lleno en el corazón del Renacimiento. Hablamos, por supuesto, de Giovanni Boccaccio y su obra maestra, el Decamerón. Lo genial del Decamerón es su estructura. Es una maravilla. Es básicamente un libro sobre cómo contar historias puede salvarte la vida. Y su objetivo ya no es soltar un sermón moralizante como se hacía en la Edad Media, no. Su objetivo es algo totalmente nuevo y revolucionario: entretener. Y de paso, celebrar el ingenio y la pasión de la gente normal. Perfecto. Si Boccaccio es el cronista de la vida hacia afuera, Francesco Petrarca nos abre de par en par las puertas del mundo interior. Y esta cita que vemos de su cancionero lo clava. Es él, un hombre ya maduro, echando la vista atrás y analizando sin piedad su propia vida sentimental, toda esa pasión que sintió por una mujer, Laura, y que nunca fue correspondida. Y es que aquí está la gran revolución de Petrarca. Conseguir que su propia vida interior se convierta en el tema principal de la literatura. Su cancionero no es un montón de poemas sueltos y ya está. No, es la historia de un alma. Con él podemos decir que nace el yo poético moderno, la idea de que los propios sentimientos son material más que suficiente para la mejor poesía. Y ya, el paso definitivo en esta exploración del yo lo da un francés, Michel de Montaigne. Porque él no se conforma con escribir sobre sí mismo, él va más allá e inventa un género literario totalmente nuevo solo para poder hacerlo: el ensayo. De hecho, la palabra francesa essai significa eso: intento, prueba. Un intento de entenderse a sí mismo. Y esto es de una modernidad que asusta. Para Montaigne no hay nada más fascinante que estudiar que él mismo. Por eso sus ensayos van saltando de un tema a otro, sin un orden aparente, porque imitan cómo funciona el pensamiento de verdad. Su gran hallazgo es darse cuenta de que el yo no es algo fijo, sino un proceso que está cambiando todo el rato. Bueno, y después de todo este viaje a través de varios siglos de cambios brutales, la pregunta es inevitable: ¿y a nosotros qué? ¿Qué nos queda de todo esto? ¿Por qué esta revolución en la forma de pensar que ocurrió hace más de 500 años nos sigue importando tanto hoy? A ver, la Capilla Sixtina es una pasada, por supuesto, pero la mayor creación del Renacimiento, su legado más bestia y duradero, no es una pintura ni un poema, es una idea. La idea de que cada persona es un individuo único, con un mundo interior riquísimo y, sobre todo, con su destino en sus propias manos. Sobre esa idea, ni más ni menos, hemos construido el mundo en el que vivimos. Porque, si lo pensamos bien, esa lucha del Renacimiento no ha terminado del todo. Ellos lucharon por defender la idea del individuo frente a la presión del colectivo. Y hoy, en un mundo lleno de algoritmos, de tendencias virales y de redes sociales, quizá el desafío es muy parecido. Así que la pregunta queda ahí en el aire: ¿qué significa hoy, en pleno siglo XXI, mantener vivo ese espíritu individual?